todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DSM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen, que es el AV0070 John 57L. Este reloj pertenece a la familia ProMaster Bullhead y les voy a comentar las características. Ya tenía ganas de hacer el análisis de este modelo y por fin vamos a poder presentarlo. Muy bien, viene con una caja y correa de acero inoxidable. Vemos que juega dos tonos de plata, uno brillante y uno pulido. Un dial totalmente en color azul con los subdiales en color negro. Además tiene la habilidad de tener cronógrafo con un 20avo de segundo. Tiene luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Cuenta con una alarma, un taquímetro. Tiene función de ahorro de energía. Además es movimiento EcoDrive, viene con un calibre E210. Este reloj viene con un fechador ubicado a la 1:30 horas. Además cuenta con un cristal de zafiro antirreflejante. Como ven, este reloj también en la medida de la caja es de 45 milímetros y es un reloj que impone, es muy atractivo y además es muy impactante. Este reloj se presenta solo. Si no mal recuerdo, este modelo salió por la década de los 70 y fue tanto el éxito que siguen produciéndolo. Obviamente todo modernizado, la maquinaria y todas las funciones. Muy bien, vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle este reloj. Y quiero empezar explicándoles las funciones. Vamos a empezar, con los subdiales. Les voy a explicar los subdiales del cronógrafo. En este momento está funcionando el cronógrafo y el subdial superior que vemos por acá son los minutos del cronógrafo. En el subdial inferior son las horas del cronógrafo. Como ven, ahí ya llevamos casi 3 horas llevamos 2 horas con casi 55 segundos corriendo el cronógrafo. Lo dejé corriendo porque quiero que vean ahorita cómo lo vamos a reiniciar. Con este botón inicia, con este botón para y con este reiniciamos el cronógrafo. Otro punto importante es que este segundero mayor es el segundero del cronógrafo. Es decir, tenemos el segundero mayor y estos dos subdiales son la función del cronógrafo. Voy a parar el cronógrafo. Ahí ya paró. Y ya vimos que el segundero mayor, como les mencionaba, también paró. Ahora voy a reiniciar el cronógrafo con este botón y quiero que vean cómo el subdial inferior, el superior y el segundero mayor vuelven a la posición 0. Ahí va. Listo. Muy bien, termino de explicar los subdiales. En este caso el subdial derecho es el segundero del horario normal del reloj, es decir, este siempre va a estar en funcionamiento. Y vemos por este lado el subdial izquierdo es el indicador de carga de energía del reloj. Vemos también por acá ubicada a la 1:30 horas la fecha del día de mes. Vemos que tiene un taquímetro. Vemos por acá la función de alarma si está prendida o apagada y vamos a pasar a explicarla. Con esta corona nosotros controlamos la alarma y si vemos esta flecha o este indicador es con el que nosotros vamos a programar la alarma. Voy a sacar esta corona para programarla y vemos que está a las 5 de la tarde. La saco la corona y ya podemos nosotros programar la alarma. Voy a dejar esta alarma a las 9 en punto. Guardo la corona y ahí ya está programada la alarma a las 9 en punto. ¿Cómo la activamos, cómo la prendemos y cómo la apagamos aquí en esta función? Es simplemente aplanar la corona. Si ven, ahí está en la función on. La aplano y pasa a apagado. Vuelvo a aplanar y se enciende la alarma. Muy bien, ya explicamos todas las funciones. Vamos a analizar la belleza de este modelo. Me encanta, es impactante este modelo. Vean el tamaño de la caja. Vemos por acá en esta corona superior la firma de ProMaster, como les digo. Vean el vidrio de zafiro, cómo hace un juego tremendo si lo hacemos hacia un lado el reloj. Un efecto muy hermoso.
Vean los acabados, qué profesionales. Vemos por aquí, no todos los modelos de Citizen tienen este botón, que es un botón de reset. Este botón nos sirve para cuando en algún momento el cronógrafo se desvíe un poco, los indicadores con ese reset vuelve todo a la posición 0, totalmente. Vemos el taquímetro, la fecha ubicada a la 1:30 horas. Nos indica que es EcoDrive resistente a 200 metros, muy importante, no lo mencioné al inicio. Vean el tamaño de la caja, como les digo, es un reloj que impone, se presenta totalmente solo. Vean qué hermosa correa, cómo le va la caja tremendamente. Llegamos al broche, firma de Citizen, 2 botones, abrimos. Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj, como el calibre. Con ese encontramos instructivos online. A partir del 2019, Citizen ya no está mandando los instructivos en los relojes, esto por el sentido ecológico, pero los podemos bajar fácilmente de la red con el calibre. Me encanta este modelo. Vean el color azul de la carátula, el hermoso tono que da. Una pieza de colección. Muy bien, vamos a programar ya nada más la hora, nos falta de explicar. Y bueno, la corona para programar la fecha y hora está acá en esta parte superior y es simplemente sacar a la posición 1 para programar la fecha. Saco 2 veces y se programa la hora. Voy a sacar una vez, ahí ya salió una vez y ya giramos y vean cómo van cambiando los días. Vamos a dejar este reloj en el día 7. Guardo la corona y ya está programada la fecha. Ahora saco 2 veces la corona y podemos programar la hora. Vamos a dejar este reloj a las 12 en punto. Guardo la corona y ya lo hemos programado en fecha y hora. Ya vimos todas las funciones y está listo para utilizarse. Muy bien, ustedes ya nos conocen, somos dcmstore.net, por favor búscanos en la red. Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años, que es la más grande de mercado. Y este reloj viene con una caja de edición especial. Este reloj no es de edición especial. Voy a pasarlo por aquí para que la vean. Pero es muy elegante esta caja. Viene incluso con su placa. Entonces, en este caso viene esta caja que está preciosa. Y bueno, ya nada más me queda por comentarles 3 puntos. El número 1 es que busques el cupón de descuento en nuestra página. Esto es para que logres un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por este mismo medio. El siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Espero te haya gustado este video, por favor dale like, no olvides compartirlo con todos tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y veas nuestros nuevos videos. Es todo por hoy y nos vemos pronto.